es tan importante la resurrección, la que hoy hacemos, la que hoy celebramos. La palabra dice en el capítulo 15 de Corintios que si Cristo Jesús no hubiese resucitado, nuestra fe fuera vana, o sea, no sirve de nada. Escuchen, si Cristo no resucitó, la fe no tiene ningún efecto, ningún resultado positivo el cual estamos creyendo y declarando. Por lo tanto, escuchen, es determinante que entendamos la resurrección y lo imprescindible que es. Es imprescindible, no se puede disponer de la resurrección. No hay vida eterna sin resurrección. No hay vida en abundancia sin resurrección. No hay. Vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu de Dios que abra nuestro corazón para entender esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta preciosa mañana. Mi alma te alaba y te bendice y reconoce la vida de Cristo. Te pido, Señor, que abra nuestro corazón, nuestro entendimiento, que alumbre nuestro espíritu para poder entender esta verdad. En el nombre de Jesús yo ato, yo detengo todo espíritu inmundo que quiera robarse esta palabra, que quiera impedir que esta palabra dé fruto, que sea sembrada en el corazón de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tuya es la gloria, tuya es la honra. Nombre poderoso de Jesús. Amén. Les invito a buscar en el libro de Efesios, capítulo 2. Y vamos a ir paso a paso, entendiendo la realidad y dimensión espiritual. Como esto es en el espíritu, pues va a hablar de cosas espirituales. Usted tiene que alistar su espíritu, más allá de su mente, de su razón. El espíritu ha de entender y ha de recibir. Dice así la palabra del Señor, Efesios capítulo 2, y vamos a comenzar con el verso número 1. Número 1. ¿Ya lo tienen? Cuando ya lo tengas y puedas ponerte de pie, ponte en pie para hacer lectura de esta palabra. Efesios capítulo 2, vamos a leer hasta el versículo 10, pero lo voy a ir llevando poco a poco porque lo voy a ir explicando. Dice el versículo número 1, hablando de Cristo. Cristo os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Vamos a mirar esta escritura. La voy a leer completa y la voy a empezar a explicar. Sigamos leyendo para que tengamos el panorama completo. Verso número 2, en los cuales anduvisteis, no son delitos y pecados, en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos
vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Verso 4, aquí cambia la historia. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Oiga eso, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por gracia, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Gracias. ¿Pueden sentarse? Sí, Jesús. Comenzamos entendiendo el primer versículo, que habla de la realidad en que nos encontramos sin Cristo Jesús. Noten que la Biblia dice que estábamos muertos en nuestros pecados. Ya les he explicado la palabra muerte y he tratado de explicarles que lo que muere espiritualmente es nuestro ser, nuestro espíritu, y que la palabra muerte lo que significa es separación, que la muerte que ocurrió es lo que podemos explicar o describir como la separación entre Dios y el hombre. El hombre, a causa de su pecado, fue desconectado, se lo puedo explicar de esa manera. El hombre pierde su comunión con Dios. El hombre vive fuera de comunión con Dios cuando vive atrapado, vive dominado por el pecado. El pecado realmente es quien controla la vida del hombre. Y esto lo sabemos porque el hombre obedece, lo leímos en este pasaje más adelante, el hombre obedece la voluntad de su carne, la voluntad de sus pensamientos. Lo leímos hace un ratito. Dominado, introduce una realidad espiritual. Dice dominado por el príncipe de la potestad de los aires. Introduce o presenta la realidad de un ser espiritual, al cual nosotros llamamos el diablo, enemigo de Dios, el que ejerce influencia, ejerce dominio sobre la vida de aquellos que han tomado la decisión de vivir fuera de la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de su propia carne, de su propio cuerpo, de sus propios deseos, viviendo una vida que lo que provoca es la ira de Dios. Y leímos hace un ratito en este capítulo 2 que éramos descritos como hijos de ira por causa de la desobediencia, que es el resultado de la obra del pecado, de
la obra del diablo que opera en los hijos de desobediencia, en los hijos de ira. Sin embargo, todo cambia. Todo cambia por la misericordia de Dios. Llegamos al momento en que cambió la historia de la humanidad. Empieza el capítulo 2 de Efesios diciendo que Cristo nos dio vida cuando estábamos muertos. Nos dio vida cuando estábamos muertos. Así que si te dio vida cuando estabas muerto, ¿cómo se llama eso? Resurrección. Resurrección. Estábamos muertos en nuestro pecado, pero cuando Cristo vino a la tierra, Cristo mostró su amor. Cristo en su misión de impartir vida, e impartirla en abundancia. ¿Qué andaba haciendo Jesucristo? Resucitando el espíritu de cada uno de nosotros que estaba muerto, dándole vida a algo que estaba muerto, el espíritu, provocando que se volviera a establecer la comunión que existió cuando el pecado no existía sobre la faz de la tierra, ni la muerte. Usted sabe que la palabra en 1 Corintios capítulo 15, verso 21 dice que por un hombre entró la muerte. Por un hombre, está hablando de Adán. Si lee Romanos capítulo 5 y verso 12, va a encontrar que por un hombre entró el pecado y el pecado trajo la muerte. Pero en 1 Corintios 15, 21 dice, por un hombre entró la muerte. Pero también dice que asimismo por un hombre entró la resurrección. Y está hablando de Cristo. Está hablando del primer Adán y del postrer Adán. La resurrección es tan importante. La resurrección es tan importante debido a que si no hay resurrección, no hay comunión con Dios. No hay oportunidad alguna de conocer la vida de Dios, de experimentar la vida de Dios. Estaríamos entonces atrapados en una vida ajena, escuche, ajena al amor de Dios, ajena a los pactos de Dios. Antiguo pacto, nuevo pacto. Una vida que no conoce a Dios, ni el pacto de la promesa de Dios, no disfruta de los beneficios de la vida de Dios, no disfruta de la fidelidad y del pacto de Dios. Porque entrar en pacto con Dios, ¿cuántos saben que Dios es fiel? Fiel y siempre cumplirá su parte del pacto. Siempre. Aunque nosotros fallemos, Él nunca falla. Él nunca falla. Él nunca falla. Pero encontramos en Efesios capítulo 2 esa realidad de vida que tenemos que entenderla. Tú y yo tenemos hoy la gran bendición de conocer la misericordia de Dios y su gran amor. Tú y yo podemos decir que gracias al amor de Dios hoy tenemos vida juntamente con Cristo Jesús. Juntamente con Él, dice el verso 6 de Efesios capítulo 2, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares
lugares celestiales con Cristo Jesús. Tengo que hablar de la salvación como aquí lo describe. En el verso número 7 nos dice el propósito de esa resurrección. Dice, esto fue para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y algo que vino a romper paradigmas, a quebrantar tradiciones y a renovar el entendimiento de todos, fue la gracia de Dios. Conociendo la postura, conociendo la fe que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, había conocido en el antiguo pacto, todos procuran a través de sus obras de justicia, sus buenas obras, alcanzar la salvación, alcanzar la justificación. Esto fue algo que trajo grandes cambios en la mente del pueblo de Dios. Toda la vida el pueblo de Dios pensó que para ser salvo tiene que hacer buenas obras. Toda la vida. Y todavía al día de hoy existen personas cristianas que piensan y establecen que para ser salvos tienen que hacer buenas obras. Cuando nosotros nos tocaba evangelizar en la universidad, cuando yo estudié, una de las preguntas que llevábamos a las personas era: si en el día de hoy usted falleciera, se muriera y se tuviera que presentar ante Dios, ¿está usted seguro de que Dios le permitiría entrar al cielo? Y algunas personas nos contestaban y nos decían: bueno, yo pienso que sí, porque yo no le hago mal a nadie. Yo no le hago mal a nadie. Algunas personas nos decían: yo hago el bien al prójimo. Y algunos me llegaron a decir: yo espero que las buenas obras que yo he hecho en mi vida sean más que las malas, y que cuando se lleve en la contabilidad en el cielo yo salga bien y me dejen entrar. Así eran las contestaciones que yo recibía cuando evangelizaba en mis años universitarios. Sin embargo, la palabra es muy clara y dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto o esta salvación no es de ustedes, o sea, no es obra de ustedes, pues es un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios. El perdón de pecados es un regalo de Dios. Romanos 6:23 lo afirma.
Romanos 6:23 indica la consecuencia directa de nuestro pecado, separación entre Dios y el hombre, diciendo que la paga del pecado es muerte. Pero dice, más la dádiva, más el regalo de Dios, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y es algo muy interesante también entender que la salvación únicamente es en Cristo Jesús. Cristo es nuestra esperanza de vida. Cristo es tu esperanza de vida, mi esperanza de vida. Y solamente en Él hay vida eterna. No hay, como algunos han dicho, muchos caminos para llegar a Dios. Hay un solo camino, una sola verdad, una. Cuando usted oiga a alguien decir eso, recuerde Juan capítulo 14 y verso 16, son las palabras de Jesús, no son las mías, son las de Jesús diciendo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y enfáticamente y de forma absoluta, Jesús dijo, nadie puede ir al Padre, nadie puede llegar al Padre sino a través de mí. Por eso no podemos parar categóricamente y establecer un absoluto y decirle a toda persona que no hay forma de llegar al Padre, que hay un solo camino, que hay una sola verdad y hay una sola persona que puede darte vida, se llama Cristo Jesús. Por eso la vida eterna está en Cristo Jesús, lo dice la palabra. Romanos 6:23, lo acabamos de leer hace ratito. Pero algunos pretenden añadir a la fe obras. Sí, hay que creer, dice, pero también hay que hacer. Lea la Biblia, Tito capítulo 3 y verso 5. Tito capítulo 3, verso 5 dice, nos salvó, no por obras de justicia que tú y yo hubiéramos hecho, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, mas por su misericordia nos salvó. ¿Usted quiere saber que la Biblia expresa abiertamente en el libro de Isaías? Creo que es el capítulo 64 y verso 6, que dice que las obras tuyas, las obras mías delante de Dios son consideradas como trapos de inmundicia. Lo dice. Mira a ver, Isaías 64, 6. Todos nosotros somos como sociedad, todas nuestras justicias, todas nuestras esfuerzos humanos por alcanzar la justicia de Dios son representados ante Dios como un trapo sucio, como un trapo inmundo. Caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Es que somos pecadores. Por naturaleza, la que heredamos de Adán, la naturaleza de pecado que estuvo en Adán, ha pasado a toda la humanidad. Lamentablemente, porque permitió el pecado entrar a su vida. Porque cuando Dios creó a Adán, lo creó con la naturaleza de Dios, no de pecado. Pero tenga en cuenta, el pecado arrastra a la gente, el pecado se lleva a la gente como el viento se lleva una hoja. ¿Usted ha visto eso?
la gente no puede resistirlo. Conozco que la razón principal que la gente no puede resistir el pecado en su vida es porque está muerto en sus delitos y pecados. Es porque no tiene la asistencia de Dios, no tiene la vida de Dios. Escuche, no tiene la simiente de Dios en él. Primera de Juan capítulo 3, verso 8, 9 y 10. Un poquito fuerte lo que viene aquí, pero es la palabra. No la podemos ignorar. Y explica: el que practica el pecado, ¿de quién es? ¿Por qué usted cree que se dice que es del diablo? Dice, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, alabado sea Dios, para deshacer las obras del diablo. Y todo aquel que es nacido de Dios, que dice allí, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, no puede pecar. Y cuando dice no puede pecar es no puede practicar el pecado, no puede vivir pecando. No se lo permite el Espíritu de Dios. No puede practicar el pecado porque es nacido de Dios. Vaya, capítulo 5, ahí mismo, Primera de Juan, capítulo 5. ¿Y cómo es que nacemos de nuevo? Todo aquel que cree, todo aquel que cree que Jesucristo o que Jesús es el Cristo, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Vaya al verso 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Tome nota y entienda que cuando Cristo Jesús vino a tu vida, vino a mi vida, Él nos encontró muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos. Nos encontró tal vez algunos de nosotros tratando de hacer alguna obra buena, tratando de salir de ese estado de muerte espiritual, buscando la manera de agradar a Dios, de hacer el bien, pero delante de Dios ni una sola de nuestras justicias, de nuestras obras buenas podía saciar la demanda de Dios, ni una. Por eso volvemos a Efesios capítulo 2 y verso 8 y encontramos el siguiente verso, que es el 9. No es por obras, no es por obras. Escuche, no es por obras, para que nadie se gloríe. Nadie podrá tener orgullo, nadie podrá decir yo me merezco la salvación. Nadie podrá decir yo pagué el precio y por eso
me pertenece la salvación. No es por obras, porque tu mejor obra es inmundicia delante de Dios. Mi mejor obra no sirve. Pero está muy claro que es un regalo de Dios. Está muy claro que no es por obras, para que nadie se gloríe. Y si nos queda alguna duda, el verso número 10 establece cómo es que sucede este milagro de salvación. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. La salvación es enteramente la obra de Dios, la obra de amor de Dios por la humanidad. La salvación es la obra de Dios para resucitar una humanidad muerta en sus delitos y pecados. Resucitar, darle vida nuevamente al espíritu del hombre, de la mujer, del joven, del niño que reconoce a Cristo como Señor, como su Salvador. La salvación está basada en la experiencia de resurrección. Es tanto así que Romanos capítulo 10 y verso 9 establece que si tú y yo confesáramos, que si tú y yo, lo primero que dice, somos capaces de confesar que Jesucristo es el Señor. Oiga, esto es importante, la boca nuestra tiene que hablar. Hay una realidad que se impacta en el espíritu cuando yo confieso a Jesucristo como Señor. Si confesares que Jesucristo es el Señor y creyeres, ¿qué es lo que hay que creer? Que Dios levantó de los muertos a Jesús. Y creyeres, ¿dónde hay que creer? En tu corazón, en tu espíritu. ¿Y cómo creemos si estamos muertos? Cuando oímos una palabra que contiene vida. Porque Jesucristo dijo, mis palabras